Muchas gracias por sacar el rato del sábado, ¿verdad?, para estar aquí. Y a quienes están, me imagino que hay gente conectada también, entonces a las personas que están conectadas también les damos las gracias. Vamos hoy a trabajar, vamos a hablar sobre el proceso de restitución internacional de menores. Este proceso es un proceso que es bastante especializado, es un proceso que tiene una normativa, una regulación también muy especializada, y vamos a ir viendo, vamos a hacer dos o tres cosas. Primero vamos a ver aspectos muy generales, después vamos a ver cómo era que se tramitaba anteriormente, cómo se tramita con el Código Procesal ahora, y posteriormente vamos a ver un aspecto que es sumamente importante, que tiene relación con un documento que sacó la Conferencia de La Haya sobre la excepción, sobre una de las excepciones que tiene el convenio, y la vamos a ver. Entonces vamos a tratar de avanzar en todos estos aspectos. Yo creo que no nos vamos a llevar tampoco como muchísimo, pero sí vamos a ir avanzando. Vamos a ver si esta cosita funciona. Ok. Vean, el proceso de restitución internacional de menores o de personas menores de edad, vayan acomodándose, los que están arriba van bajando, se van sentando, para que no me desconcentre yo. ¿Está bien? Ok. El proceso de restitución internacional de menores es un mecanismo legal que busca garantizar el retorno de niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos ilícitamente. Vean que no estamos hablando de un delito, no estamos hablando de un secuestro, ¿verdad? Estamos hablando de un traslado ilícito en un país distinto al de su residencia habitual, y se fundamenta en tratados internacionales, en especial el Convenio de La Haya de 1980, cuyo propósito es proteger los derechos de la persona menor de edad y prevenir traslados o permanencias ilícitas transfronterizos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, hay dos convenios, hay un convenio también interamericano que trata sobre este tema, pero ese convenio es bastante parecido a tiene algunas diferencias, pero usualmente nosotros lo que vamos a aplicar es el convenio de La Haya, el de 1980, y entonces vamos a centrarnos hoy, todo lo que vamos a hablar va a tener relación con este convenio de La Haya. ¿Okay? Entonces vean que la idea es, entonces lo que el convenio va a buscar, es la restitución de las personas menores de edad. ¿Cuál es el supuesto? Un niño se encuentra en su país de origen, pongamos que hablamos de México, Estados Unidos, Canadá, cualquier país, y resulta ser que el papá o la mamá o alguna persona que lo tenía a cargo decide venir a Costa Rica, y entonces hay dos supuestos. Una, que venía con permiso y después de que ya está en Costa Rica decide no regresar. Eso es una permanencia ilícita. ¿Por qué? Porque el traslado sí fue lícito, sí había permiso, ¿verdad? Otra cosa es cuando estas personas, papá, mamá, un tercero, trasladan a la persona menor de edad sin autorización. Y aquí hablamos de un traslado ilícito, ¿verdad? Entonces, el convenio lo que va a hacer es buscar, ¿verdad? Lo que va a buscar es restablecer la situación previa al traslado o a la retención ilícita. ¿Qué quiere decir esto? Devolver a la persona menor de edad al lugar de residencia habitual, para que sea en el lugar de residencia habitual que el juez de ese lugar determine con quién va a vivir la persona menor de edad o a cargo de quién va a estar esta persona menor de edad. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se da este traslado y esta retención ilícita, lo que hay es un desacuerdo en torno a la guarda, ¿verdad? A la permanencia, o con quién va a vivir el niño, a cargo de quién va a estar esta persona menor de edad. Entonces, la idea es que el niño retorne a su lugar de residencia habitual y sea el juez de ese lugar quien decida a dónde va o a cargo de quién va a estar esa persona menor de edad. Se prioriza el interés superior del niño, ¿verdad?
Ahora vamos a ver un poco más sobre el interés superior del niño, aplicado específicamente a este tema, ¿verdad? Y la normativa impide que un progenitor obtenga ventajas jurídicas trasladando unilateralmente al menor o a la persona menor de edad. Vean, esto es importante porque en nuestro país, desgraciadamente, la forma en la que se han estado tramitando los procesos, lo que ha demostrado es que esta última partecita es lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Desgraciadamente la normativa, a pesar de la existencia del convenio, no ha logrado impedir que se utilice el proceso de restitución para poder consolidar situaciones de traslado de permanencia ilícita, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos del interés superior del niño, en el marco del convenio de La Haya, ¿verdad?, vamos a ver que estamos hablando de cosas muy específicas, ¿verdad? Recuerden que el interés superior del niño es como un gran paraguas, ¿verdad?, que va a cobijar todos los supuestos de protección para una persona menor de edad. Recuerdan que siempre hablamos, ¿verdad?, de que es un derecho sustantivo, ¿verdad?, que es un principio interpretativo y una norma de procedimiento, pero en el caso específico del interés superior del niño, para el proceso de sustracción, lo que vamos a buscar es esto, que el niño no sea trasladado o retenido ilícitamente, ¿verdad? Se va a buscar protegerlo de los efectos de la sustracción, que se dilucide ante el juez del estado de su residencia habitual la decisión sobre su guarda o custodia, que se mantenga un contacto fluido con ambos progenitores y sus familias y que se obtenga una rápida solución de la restitución de la visita internacional, porque recuerden, los que han leído este convenio, que este convenio también se aplica a visitas, ¿verdad? Entonces, por eso se hace mención a la visita. Hoy no vamos a referirnos a visitas, hoy nos vamos a referir únicamente al tema del traslado, la retención ilícita, pero no al tema de visitas, porque eso ameritaría otra charla y porque tendríamos que hacer como otros análisis, ¿verdad? Y después, el tema de los casos anteriores de la jurisprudencia que tiene la Conferencia de La Haya son muy importantes para resolver este tipo de asuntos, ¿verdad? De hecho, la Conferencia de La Haya tiene varios repositorios, por así decirlo, de sentencias de jueces del mundo, ¿verdad?, para que sirvan, que ilustren un poco cómo es que se resuelven en diferentes países estos temas. Ya propiamente hablando del procedimiento, el procedimiento en términos generales, de acuerdo con el convenio, ¿verdad?, va a iniciar con la presentación de la solicitud. En nuestro país, la solicitud puede ser presentada ante el Patronato Nacional de la Infancia o ante ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia, ¿verdad?, que es quien tiene la competencia para conocer de este tipo de procesos. La solicitud se hace con unos formularios estándar que tiene la Conferencia de La Haya, ¿verdad? Entonces, quienes son los países miembros manejan estos formularios, se llena el formulario, el Patronato Nacional de la Infancia es la autoridad central en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, se puede presentar ante ellos o si no, se podría presentar directamente ante el juzgado, pero esto hace que tengamos que dar como una vuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo presentamos ante el juzgado va a tener que remitir nuevamente al patronato para que el patronato cumpla una etapa previa, que es la etapa del retorno amistoso. Esto quiere decir que el patronato ubica a la persona menor de edad y al adulto que esté acompañando a la persona menor de edad para tratar o intentar un retorno amistoso, y ahí quedaría el asunto. En caso de que no funcione el retorno amistoso, entonces ahí ya
estaríamos hablando, ¿verdad?, ya de la judicialización del proceso. Entonces, ya como les dije, si ya no hubo retorno amistoso, entonces vamos al proceso judicial. Vamos a hacer una comparación, un repaso de cómo era el proceso antes, ¿verdad?, del Código Procesal de Familia, y después vamos a ver las normas del Código Procesal de Familia. Entonces, ¿cómo era antes? Bueno, antes estos procesos se tramitaban como un proceso especial de protección. ¿Por qué? Porque el convenio de La Haya decía que estos procesos tienen que tramitarse como procesos de urgencia. Y nosotros en la normativa nuestra no teníamos ese tipo de procesos. Lo más parecido era el proceso especial de protección. Entonces se tramitaron así mientras no hubo normativa, ¿verdad? Antes de la promulgación del Código Procesal de Familia se tramitaba así. Por una aplicación ahí, nada más a semejanza, ¿verdad? Yo estaba en el juzgado de niñez y adolescencia, a mí, no sé, 15 años tal vez un poco más, unos 20 años, y yo me acuerdo que yo llego y me dan un proceso, un expediente, y me dicen, ve a ver qué hace con esto, ¿verdad? Y yo en mi vida había oído del convenio, y ahora qué hago yo con esto. Lo estábamos tramitando como un abreviado. Entonces ya yo me pongo a estudiar y ya me doy cuenta de que íbamos mal, ¿verdad? Entonces hicimos una resolución que fue una resolución genérica donde hacemos una integración de normas, ¿verdad? De manera entonces supletoria. Entonces decimos, bueno, como no hay norma expresa para la tramitación de estos procesos, entonces vamos a seguir aplicando esto, y así lo hicimos. Conforme fue pasando el tiempo y fuimos ya tramitando los diferentes casos, nos dimos cuenta que el proceso tenía sus carencias. O sea, el proceso es un proceso muy complejo para tramitarlo como un proceso especial de protección. Sin embargo, en ese momento no teníamos forma de poder modificarlo, por decirlo así. Entonces, lo tramitábamos de esa manera. Entonces, lo que hacíamos era, llegaba el proceso, ¿verdad? Se verificaba que estuvieran los formularios famosos estos. Lo primero que se hace es ubicar a la persona menor de edad. Este es el primer paso, ¿verdad? Esto se hace por medio de Interpol. Se ubica a la persona menor de edad. El Patronato Nacional de la Infancia garantiza que la persona menor de edad no esté en una situación de riesgo. Y entonces, ya una vez que se hace esto, entonces se da la primera resolución, ¿verdad?, que es la inicial, y ya ahí mismo se fija la fecha para la audiencia, y en la audiencia se aporta toda la prueba. Como ven, no había traslado. Entonces, esto siempre nos generaba un problema porque la gente tenía como esa necesidad, ¿verdad?, de poder presentar la prueba antes, de poder expresar los motivos del traslado, de la retención en nuestro país, pero no teníamos la vía procesal para hacerlo, y entonces lo tramitamos así. Tenía apelación ante el Tribunal de Familia, y en los pocos casos en los que se pudo hacer, el acto final era el retorno seguro, ¿verdad?, de la persona menor de edad a su lugar de residencia habitual. Quienes ya han tenido conocimiento de este tipo de procesos saben que este tema, ¿verdad?, ha sido un tema muy complejo, ¿verdad?, de un abordaje bastante complejo, porque en el juzgado de niñez y adolescencia, y la mayoría de las veces el Tribunal de Familia ha coincidido en la necesidad de hacer el traslado de la persona menor de edad, acogiendo los procesos de restitución. Sin embargo, cuando se ha presentado esto, la Sala Constitucional ha intervenido para anular las sentencias del tribunal y autorizar la permanencia de la persona menor de edad en el país. Esto ha generado, ¿verdad?, de parte
de muchos de nosotros un gran malestar con la Sala Constitucional, ¿verdad? Porque la Sala ha actuado como una tercera instancia, solicitando prueba, entrevistando a la persona menor de edad, en realidad haciendo un nuevo juicio, ¿verdad? Y eso no está contemplado en nuestra normativa. Sin embargo, la Sala ha insistido en hacerlo y lo sigue haciendo, ¿verdad? Al punto que en algún momento teníamos un asunto para apelación y la Sala ordena que no se conozca el asunto en apelación, con una clara intromisión, ¿verdad? Y con una clara violación al principio de independencia judicial. Después, ahora ya cuando teníamos la normativa del Código Procesal de Familia, tenemos ya ahora sí un proceso ya regulado, ¿verdad? Ya mucho más, ya más desarrollado. Esta parte del código, lo que hicimos fue, había un proyecto que algunos expertos de la Conferencia de La Haya habían hecho, era como un marco normativo, ¿verdad? Una propuesta, un modelo que ellos llamaban para que lo pudieran utilizar los diferentes países y que iba a estar muy ligado al convenio para garantizar el cumplimiento del convenio, ¿verdad? Y que cada país lo fuera tropicalizando, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos en realidad a la hora de redactar esta parte me tocó redactarla a mí en el código. Entonces esta parte lo que hicimos fue eso, tomar ese modelo, adaptarlo a la normativa nuestra o a los requerimientos que tenía propiamente el código. Y entonces ya quedó un modelo mucho más completo, ya siempre muy ágil porque tiene plazos muy cortos, pero ya ahí sí, ya se da traslado, ¿verdad? Se le da la posibilidad a la contraparte de que conteste y de que ponga pruebas, ¿verdad? Ya esa parte la vamos manejando bien, ¿verdad? El artículo, ahí les hago un pequeño resumen, el artículo 303 establece quiénes están legitimados para iniciar el proceso, ¿verdad? El 304 indica contra quién se puede presentar el trámite de restitución, eso también lo desarrolla evidentemente el convenio. El 305 establece medidas precautorias para la localización y protección de un menor de edad antes de solicitar su restitución. La autoridad central podrá actuar para garantizar la restitución del menor, ¿verdad? Y si no se presenta la solicitud en 30 días, las medidas cautelares caducan, ¿verdad? Describe la fase preliminar en la que la solicitud de restitución debe cumplir con los convenios internacionales, ¿verdad? Y puede presentarse ante la autoridad central o el órgano jurisdiccional. La documentación debe presentarse traducida si es necesario, ¿verdad? En estos casos, cuando traducción no requiere de pasar por un traductor oficial, ¿verdad? Sino que con una simple traducción. El 307 regula la admisibilidad de la solicitud, ¿verdad? Donde el peticionante debe probar la guarda o custodia de la persona menor de edad y se dictan las medidas. Si la solicitud es admitida, se dictará una resolución con carácter de sentencia anticipada, ¿verdad? Que incluya una orden de restitución y un plazo de 3 días para la oposición. Vean qué interesante, ¿verdad? Se dicta la sentencia anticipada con el plazo. Vean que se parece mucho, ahora estábamos hablando del proceso de pensión alimentaria, ¿verdad? Y entonces se parece mucho, ¿verdad? Entonces no es nada del otro mundo, ¿verdad? Aquí el tema viene ahora después, en el tema de las excepciones. En la parte procesal no hay nada. No hay nada, el tema es novedoso porque no lo teníamos regulado, ¿verdad? Pero no es nada extraordinario. Después, el 308 detalla las oposiciones posibles. Aquí es el nudo del asunto. En este proceso, ¿verdad? En materia de restitución, el tema de fondo que va a generarnos gran discusión y que va a generarnos las dudas es el tema de las excepciones, ¿verdad? Entonces, detalla las oposiciones posibles como la falta de custodia, el riesgo para el menor de edad, la voluntad de la persona menor de edad si tiene la capacidad para expresar su negativa,
o la violación de derechos humanos y libertades fundamentales. Este 308 lo que hace es recopilar las excepciones que vienen en el convenio, ¿verdad? Hay una excepción que es la que vamos a ver ahora, más adelante, que es la de grave riesgo. Esa es la que viene aquí también regulada y contenida. El artículo 309 establece que si no hay oposición, la sentencia anticipada será firme y si la oposición es infundada, se hará efectiva la restitución. El 310 trata el proceso de audiencia cuando hay oposición, ¿verdad? Y el 311 dice que se detalla el procedimiento de la audiencia, el cual es similar al que se practica en la actualidad, con la diferencia que en este sí se incluye el dictado de la parte dispositiva de la sentencia, porque en el que teníamos anteriormente no, ¿verdad? Nada más se reservaba, se recibía la prueba, se oían a las partes, se oía a la persona menor de edad, se oían las conclusiones y la sentencia se dictaba posteriormente. Ahora no, ahora la parte dispositiva se tiene que dictar ahí mismo, ¿verdad? Y la emisión de la sentencia queda para 3 días. Después es interesante porque vean que el 312 viene a regular algo que era una necesidad y era el tema del derecho de interrelación familiar, ¿verdad? Este tema hace referencia a las visitas que les dije que no íbamos a tocar ahora, ¿verdad? Porque el tema de las visitas les dije que era otro tema que está contenido entre este convenio. Pero el tema de las visitas, ya propiamente dentro de la tramitación del proceso, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la persona menor de edad es retenida, hay una ruptura de la relación con el padre que está en el lugar de residencia habitual. Entonces, a la hora de dictar, ¿se acuerda que habíamos visto que aquí en el 305, a partir del 305 hablábamos de algunas medidas que se podían tomar durante la tramitación del proceso? Bueno, dentro de esas medidas debiera de estar el tema de las visitas también, el tema de la relación de la persona menor de edad con el padre que está en el lugar de residencia habitual, que usualmente se traslada a Costa Rica para el tema de la audiencia o de poder asistir a la audiencia. Después, esta es la tramitación que tenemos al día de hoy, ¿verdad? El proceso igual tiene apelación, ¿verdad? La apelación es ante el Tribunal de Familia. Recuerden que esto se modificó, inicialmente era ante la Sala Segunda, ¿verdad? La gente no entendía por qué lo habíamos hecho ante la Sala Segunda, ¿verdad? Hubo como cuestionamientos de que por qué se había hecho. Fue un tema, era un tema realmente, ¿qué se puede decir? Era como un pulso, ¿verdad? Lo que habíamos planteado era que si la sentencia de segunda instancia la tramitaba la Sala Segunda, lo que queríamos ver era si la Sala Constitucional iba a mantener la misma actitud de seguir actuando como tercera instancia ante sus pares. Porque ante nosotros como tribunal, evidentemente no tienen el menor, no les preocupa nada, ¿verdad? Un tribunal, pero si iba a ser de la Sala Constitucional a la Sala Segunda, había que ver si les iban a ordenar que no resolvieran, ¿verdad? Entonces, esta parte era como interesante. Sin embargo, hubo bastante oposición y entonces no se logró. Bueno, se hizo el intento, ¿verdad? Entonces vamos ahora a abordar el siguiente tema, que es un tema que a mí me gusta mucho porque es un tema que nos da como muchas pistas para poder tramitar, ¿verdad? Este tipo de procesos y para que ustedes tengan como conocimiento sobre cuáles son los temas, ¿verdad? Los aspectos que conlleva esta guía de buenas prácticas. Vean que esta no es la primera, ¿verdad? Dice que es la guía de buenas prácticas parte 4, ¿verdad? El artículo 13 en B, ¿verdad? La guía de buenas prácticas son instrumentos, ¿verdad?, que generan los organismos de derecho internacional privado y lo que hacen es que
como dice la palabra, ¿verdad? Lo que hacen son como guías para poder tramitar de manera adecuada los procesos. Obviamente, ¿verdad? La generan expertos, no es cualquiera que se sienta ahí a hacerla, no, se reúne un grupo de expertos a nivel internacional y genera este documento, este instrumento, y es aprobada, ¿verdad? Por los países miembros. Obviamente no es de aplicación obligatoria, es como dice ahí, es una guía nada más, no es como el convenio, que si el convenio ya el país se adhiere al convenio, ya es de aplicación obligatoria. En este caso este tipo de instrumentos no, ¿verdad? Son optativos. Sin embargo, son muy importantes porque nos ayudan mucho. Esta guía es un documento grande, son como 80 páginas, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan con cosas tan elementales como estas, ¿verdad? Como conceptos básicos, ¿verdad? ¿Quién es la víctima del daño? ¿Es el niño, la niña, ¿verdad? La persona menor de edad. ¿Cuál es la magnitud del daño? Cuando hablamos magnitud del daño, porque vamos a ver que vamos a hablar de grave riesgo, el daño tiene que ser intolerable, ¿verdad? Para el niño, la niña. Tiene que haber una mirada, esto es muy importante porque esto son cosas que nosotros tal vez no tomamos mucho en consideración o no las explicitamos, ¿verdad? Tal vez sí las tomamos en consideración, pero no lo hacemos de manera explícita, y aquí sí se hace, ¿verdad? Que la valoración requiere mirar cómo será la situación en la que se encontrará el niño a su regreso al lugar de residencia habitual, ¿verdad? Porque eso nos ayuda como a ponderar el tema del riesgo, ¿verdad? Una cosa, cómo está aquí y cómo va a estar cuando llegue allá. ¿Okay? Entonces, esto es importante, el tema del umbral de la valoración, ¿verdad? Todas las alegaciones de grave riesgo son evaluadas sobre la base del mismo estándar o umbral y del mismo análisis paso a paso. Entonces, en la guía se viene desarrollado ahí cómo es que se debe de hacer, y es interesante porque la guía trae como un caso que es como un ejemplo de cómo se debiera de abordar, ¿verdad? Esta excepción. Entonces los invito a que la estudien, ¿verdad? Porque en realidad es un instrumento bastante importante. Vean, las excepciones dentro del marco del convenio, ¿verdad? Es, como ya las habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Es el grave riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el retorno implica el peligro psicológico o físico para la persona menor de edad. ¿Okay? Vean que es interesante porque el grave riesgo no es de lo que pasó. O sea, cuando vamos a hablar de grave riesgo no estamos hablando de lo que le pasó a la persona menor de edad en su lugar de residencia habitual, sino de lo que le puede pasar si retorna. Entonces, el consentimiento o aquiescencia del progenitor, si el progenitor que reclama la restitución consintió previamente el traslado, ¿verdad? Y entonces ahora hay que analizar qué fue lo que pasó, porque cambia. ¿Cuáles son las circunstancias que se dan para que cambie, verdad? Y entonces este tema del consentimiento hay que analizarlo. Después, la objeción de la persona menor de edad. Si el niño o la niña tiene edad y madurez suficiente para expresar su negativa. Esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos, hemos tenido como experiencias que son como complicadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos a una persona menor de edad que se viene con uno de los progenitores y resulta ser que los típicos casos que teníamos en los que se daban esos conflictos, ¿qué era? Teníamos a un niño que vivía con su papá y su mamá en otro país. La mamá era costarricense, se venía para acá y el chiquito se venía para acá. Y cuando llegaba acá estaba la mamá con toda la familia. Aquello era un fiestón completo, ¿verdad? Entonces el chiquillo lo llevaban de paseo, lo llevaban a la playa y hacían fiestas y hacían de todo. Y entonces aquella cosa, y el chiquillo se sentía como en Disneylandia. A la hora de hacer la entrevista, el chiquito entonces estaba fascinado de estar acá.
no quería volver a su lugar de residencia habitual. ¿Por qué? Porque en la casa iba a la escuela, lo regañaban, los papás estaban peleando seguro, y de pasar todo eso a venirse para acá, y no, ¿cómo voy a volver? ¿Verdad? El tema ahí, entonces empezaba a hacernos como, ese tema es como complicado. Por eso el tema del tiempo en este tipo de procesos es tan importante, porque entre más rápido se aborda el proceso, menos interferencia hay, por así decirlo, del progenitor que hizo el traslado de la retención ilícita. Pero si se deja mucho tiempo, ya esa influencia de ese progenitor es complicada, ¿verdad? Y sobre todo si hay familia, al menos acá en Costa Rica, ¿verdad? Ese tema es complicado. Hay temas también que la objeción a veces pareciera como que no tiene como mucho sentido. Nosotros tuvimos un caso que era una muchachita que venía de los Estados Unidos, era una muchachita que tenía 14, 15 años, ya era una adolescente, y resulta ser que tenía ya como un año de estar en Costa Rica, de madre costarricense, pero resulta ser que la niña no hablaba español, no sabía dónde vivía. Le preguntamos que dónde vivía y no sabía si en Santana o en Escazú, y le preguntamos si la dirección de la casa cuál es, no sé. Y no tenía amistades aquí, le preguntábamos, y bueno, ¿cuáles amiguitos, verdad? Un adolescente, ¿verdad? No, solo los amigos de allá. Y entonces, pero a la hora de que le decíamos si quería retornar, nos decía que no. Le preguntamos cuáles eran sus expectativas, como ya era un adolescente, yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer después de que cumplas 18 años? ¿Verdad? Pensando en la mayoría, y me dice, volver a los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces era como, ok, no quiero volver, pero no hago el esfuerzo por hablar en español, no sé a dónde vivo, no tengo el menor interés de integrarme al lugar donde estoy. Y entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que empezar a saber manejarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que esta objeción del menor también se presta como para valorar, ¿verdad? Para valorarla. Después, el tema de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto sí es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en lugares que son peligrosos. Yo recuerdo que habíamos tenido un caso de un niño colombiano que se lo habían traído para Costa Rica y la mamá estaba solicitando el retorno, pero los abuelos no, y los abuelos lo que nos dicen es, mire, el niño estuvo presente en el homicidio de un tío y él vio quiénes mataron al tío. Si el niño regresa a Colombia, ese niño corre riesgo. Y evidentemente pareciera que sí, ¿verdad? Que tenía algún grado de razón este tipo de cosas, ¿verdad? Y mandamos a pedirle información a Colombia y nos verificaron que efectivamente como decir el equivalente del PANI aquí había intervenido en Colombia por esa situación. Entonces vean que ese tipo de situaciones son interesantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayudan ya a ir aterrizando sobre este tema de la excepción de grave riesgo, ¿verdad? Aquí hay características que son generales para todas las excepciones, ¿verdad? Que no solamente, vean que las excepciones fueron las que cité anteriormente, no solamente la de grave riesgo, sino las otras, ¿verdad? La objeción del menor, el consentimiento del progenitor que había solicitado el retorno, ¿verdad? Y el tema de derechos fundamentales. Pero vean que aquí hay características para la aplicación de las excepciones. Primero, no son de aplicación automática, ¿verdad? No es que en todos los casos se podría aplicar una excepción. No, las excepciones, como su nombre lo dicen, son de carácter excepcional. Se van a presentar en algunos casos en situaciones que sean como realmente específicas, con algunos detalles, ¿verdad? Son de enunciación taxativa porque están contenidas en el convenio de La Haya, ¿verdad? Y vieron que lo habíamos visto también en el Código Procesal de Familia, también hace mención, pero sobre todo en el convenio de La Haya están contenidas, ¿verdad?
son de interpretación restrictiva. Esto es muy importante, ¿verdad? No es que a uno lo pone la excepción y entonces, bueno, la opuso, la vamos a coger y ya se acabó. No, la interpretación tiene que hacerse de la manera más restrictiva posible. ¿Por qué? Porque lo que va a prevalecer es el retorno de la persona menor de edad a su lugar de residencia habitual. Y entonces, el caso de excepción va a ser que la persona menor se quede en Costa Rica. Y se va a quedar, ¿por qué? Porque se da algunas de las que vimos anteriormente, ¿verdad? Porque se da un grave riesgo, porque hay consentimiento de quien reclama la restitución, porque hay una objeción o porque hay derechos humanos y libertades fundamentales en riesgo, ¿verdad? Entonces vean que una vez que tenemos estas hay que analizarlas, ¿verdad? Y ya para ver si proceden o no. Vean que aquí es interesante porque dice que son manifestaciones concretas del principio del interés superior del niño. ¿Se acuerdan que en una de las primeras diapositivas habíamos visto que el interés superior del niño en este proceso tiene una interpretación que va a ser, en estos casos va a ser diferente, ¿verdad? Que va a estar circunscrita al retorno, ¿verdad? No es sobre cualquier otra cosa, no vamos a hablar de custodia, no vamos a hablar de guarda, no, lo único que vamos a tratar en este proceso es el tema del traslado, la retención ilícita. ¿Se dio o no se dio? ¿Se da la excepción o no se dan las excepciones? Entonces, ok, se da una excepción, se valora la excepción. Si no procede la excepción, traslado al lugar de residencia habitual. Ese es el mecanismo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a tratar de abrir portillos para que la persona menor de edad se quede en nuestro país, porque entonces se desnaturaliza el convenio. Hay aspectos probatorios que son importantes, ¿verdad? Y el tema de la admisibilidad de la prueba, ¿verdad? Es interesante porque vean que en este tema de la prueba es donde tiene relación con lo que dije anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la gente nos aporta la prueba, ¿qué es lo que nos aporta? Mire, que es que el señor no pagaba la pensión alimentaria, que es que el señor no cumplía con las visitas, que el señor no era buen papá, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y uno dice, pero esto no tiene relación con lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Entonces, no, lo único que vamos a pedir de prueba es, mire, estamos alegando que hay un riesgo para la persona menor de edad de regresar. Bueno, presente la prueba sobre ese riesgo. No nos presente la prueba sobre el tema de la pensión alimentaria. No, preséntenos, excepto, ¿verdad? Podría ser que el tema de la pensión alimentaria fuera un tema importante, ¿verdad? En el sentido de que no hay otros ingresos, no hay posibilidades, el niño tiene algún tipo de condición especial, o la progenitora o quien esté a cargo del niño, ¿verdad? Habría que analizar cada caso. Pero la prueba tiene que estar estrictamente relacionada con la excepción que se está alegando, ¿verdad? Y la carga de la prueba, ¿verdad?, la va a tener quien se opone en la restitución. Vean, este documento de la Guía de Buenas Prácticas traía una serie de alegaciones que se han hecho en diferentes países, no solamente Costa Rica, en diferentes países que se han hecho para aplicar este 13B, ¿verdad? La excepción de grave riesgo. Entonces vamos a irlos viendo, porque son interesantes, ¿verdad? El fundamental, el de siempre, violencia doméstica, ¿verdad? Ese siempre nos lo van a alegar, ¿verdad? Contra el niño o contra el otro progenitor, ¿verdad? Entonces, en este caso es necesario demostrar, ¿verdad?, que hay, pero vean que aquí es que el tema de la violencia doméstica es necesario abordarla también desde un aspecto que es fundamental, y es que no solamente alegar que hay violencia doméstica, sino alegar que el funcionamiento del aparato judicial no brindó la protección a la víctima.
Porque si la Administración de Justicia otorgó medidas de protección, la persona agresora acata las medidas de protección, no podría alegarse el tema de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo en el lugar de residencia habitual que funciona. El tema aquí es que habría que alegar que ese mecanismo no funciona y que entonces por eso hay un riesgo, porque hay un riesgo de violencia doméstica, hay un riesgo de que la institucionalidad no está funcionando y entonces ese riesgo de violencia doméstica va a permanecer en el futuro. Pero si el tema es que hay violencia doméstica, se otorgan medidas de protección, se respetan las medidas de protección, no se podría alegar violencia doméstica. ¿Por qué? Porque la institucionalidad funcionó. Entonces, por eso es tan complicado cuando nos alegan violencia doméstica y nos dicen, mire, es que el señor le dieron medidas de protección y es cierto, yo fui y puse la denuncia, y aquí está la denuncia, pero resulta ser que a pesar de que él puso la denuncia, no funciona, no sirve de nada. Entonces lo que le están diciendo a uno es, bueno, entonces el sistema de justicia de este país no funciona. Entonces, qué complicado, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para decirle a una persona que viene de, no sé, de Canadá, Estados Unidos, México, mire, es que a pesar de que usted activó el mecanismo de protección, en su país ese mecanismo no funciona, ¿verdad? Entonces hay que tener prueba de que nos digan, sí, no funcionó, ¿verdad? Ok. Ahora, las desventajas económicas o de desarrollo para el niño a su regreso. Esto podría ser relativo, sobre todo nosotros viviendo en un país del tercer mundo, porque esto nos lo han alegado a nosotros, ¿verdad? En algún momento, cuando han pedido el retorno de un niño, es porque somos un país muy pobre, ¿verdad? Y tercermundista, y que el niño va a estar mejor en un país del primer mundo. Entonces hay que verlo, ¿verdad? A ver cómo se analiza y qué es lo que hay de fondo, ¿verdad? Yo recuerdo que habíamos tenido un asunto de unos niños alemanes que estaban aquí en Costa Rica, de padre costarricense y madre alemana, y los niños no querían retornar, ¿verdad? Y había un tema que era un tema de educación, lo que había de por medio, y era que los niños, por ser hijos de un padre costarricense, en Alemania hay 3 tipos de centro educativo, uno que es la gente que va directamente a la universidad, otros que van a estudiar a colegios técnicos y las personas que no pueden acceder ni siquiera a esto. Entonces les hacen como una valoración desde que están pequeños y entonces así los van como distribuyendo, ¿verdad? Y resulta ser que estos chiquitos, a pesar de que el papá era un catedrático universitario, los niños los pusieron en una escuela donde a lo que iban a poder acceder era un colegio técnico. Y para poder acceder a la universidad iban a tener que someterse a una serie de valoraciones. Y el chiquito ya era un adolescente y el chiquito se dio cuenta de eso. Y entonces el chiquito me dice, vea, es que a mí me pasa esto y esto y esto. Yo mando a preguntar a la embajada y me dicen en la embajada que es cierto. Pero que en este caso no, porque le iban a hacer una evaluación al niño, que ya la evaluación estaba de camino, que ya el chiquito iba a estar bien, entonces el chiquito me dijo, no, yo no me quiero ir, o sea, yo no me quiero arriesgar, yo no quiero arriesgar mi futuro. Y entonces evidentemente vean que aquí era interesante porque a pesar de las desventajas económicas que el niño pudiera tener acá, o sea, había un tema que ahí se las traía, ¿verdad? Los riesgos asociados a las circunstancias del estado de residencia habitual, ¿verdad? También que sea un lugar donde haya guerra, donde haya enfermedades, donde haya una inestabilidad política, ¿verdad? Eso también podría ser. Riesgos asociados a la salud del niño, ¿verdad? Hay niños que se han venido o que se han trasladado de manera ilícita porque no hay no hay acuerdo sobre la forma en que se va a hacer el tratamiento y entonces eso también son problemas que se van presentando. La separación del niño y el sustractor cuando el sustractor no puede o no quiere regresar al estado de la residencia habitual anterior. Vean que esto es interesante. Este tema se las trae porque en un caso nosotros lo habíamos hecho porque la
la progenitora estaba generando muchísimos problemas dentro del proceso. Entonces hubo que tomar la medida. Y otro caso en el que la progenitora tenía una denuncia penal y la detienen, entonces tuvimos que ingresar a la persona menor de edad a un albergue mientras se tramitaba, se dilucidaba la situación de la progenitora y de la persona menor de edad. Y el tema de la separación de hermanos, que este tema de la separación de hermanos es un tema que ha desarrollado muchísimo la Conferencia de la Haya, ¿verdad? Porque pareciera que este sí es un tema relevante y que hay que tomar en consideración a la hora de resolver. Hay diferentes posiciones, hay países que han dicho que sí, que cuando hay separación de hermanos no procede la restitución, hay otros que dicen que lo que hay que establecer son visitas, garantizar que las visitas para que no se pierda el contacto, pero que sí procede la restitución. Entonces vean que hay también después… Espérense para ver. Ok. Para comprender entonces ya propiamente la excepción de grave riesgo, ya teniendo en cuenta todos estos factores, vean que el grave riesgo tiene que ser como algo muy concreto, ¿verdad? No es algo etéreo. Tiene que ser el riesgo a un daño físico, a un daño psíquico o a una situación intolerable, ¿verdad? No se puede alegar como un grave riesgo como de una manera ahí como indefinida, no, hay que ser muy, muy concreto. El riesgo debe ser, por eso la última frase, debe ser real y significativo para ser considerado como grave, porque tampoco es cualquier riesgo, ¿verdad? En algún momento, cuando habíamos hablado de violencia doméstica, yo decía, bueno, pero ¿qué pasa si la violencia doméstica es que el señor, hay una violencia doméstica entre los progenitores y esa es la excepción de grave riesgo que vamos a valorar? Pero ¿qué pasa si la excepción era porque el señor se dejó las tarjetas de crédito de la señora? Y entonces hay una violencia patrimonial. Y entonces eso daría pie nos serviría de argumento para poder valorar que hay violencia doméstica y por ende hay grave riesgo y por ende no procede la restitución. Habría que analizar cada caso, porque pareciera que en este caso no, ¿verdad? Entonces pareciera que hay que ir analizando caso por caso, situación por situación, para ver si se enmarca dentro de eso, si existe un daño efectivamente, un daño a la persona menor de edad, ¿verdad? Que no necesariamente es físico, puede ser psíquico o una situación intolerable, ¿verdad? Entonces, otro de los, es que hice esto ya, ok, espérense para ver porque creo que fue que se me metió una diapositiva ahí de más, pero bueno, vamos a ver aquí. Ya esto lo habíamos visto, los tribunales deben evaluar la gravedad de la situación política, eso también lo vimos, la salud del niño, ¿verdad? La separación del padre, ya eso lo vimos. La negativa del padre a regresar puede complicar el análisis del grave riesgo, ¿verdad? Esto es un problema siempre, ¿verdad? Porque en el caso nuestro, esto ha permitido entonces que se presenten 5 habeas corpus diferentes, ¿verdad? Hasta que la sala le dice, no, no es por aquí, no, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí, no es la puerta 1, no es la puerta 2, no es la puerta 3, no es la puerta 4, bingo, pegó la puerta 6, ¿verdad? Entonces, entonces esto complica el proceso ordinario, ¿verdad? Después, la participación del niño en el proceso judicial es fundamental y su opinión debe ser considerada adecuadamente. Vean que lo hablábamos, ¿verdad? Entonces, entrevistamos a la persona menor de edad y ¿qué pasa, verdad? Después, el tema de las buenas prácticas, ¿verdad? Para los tribunales que incluyan la gestión efectiva de casos y la identificación temprana de cuestiones relevantes. Recuerden que la Sala Constitucional lo ordena, ¿verdad?, a Corte Plena emitir un protocolo para la atención de este tipo de casos porque se estaban atrasando mucho y la Corte Plena lo hace y entonces eso aceleró
¿verdad? Este tipo de procesos, ya esos procesos tienen una identificación especial, hay plazos mucho más cortos y hay situaciones que han ido desarrollándose para acelerar la tramitación de este proceso. Después, la mediación y otros mecanismos alternativos pueden ser útiles, esto es muy importante, y la colaboración con las autoridades centrales y las comunicaciones judiciales directas son esenciales para obtener información relevante. Este es todo un tema. Este último punto da para un curso casi, ¿verdad? Que no lo vamos a entrar a ver ahora porque primero tendríamos que tener, por así decirlo, una base teórica para poder entrar a analizar algunos casos, pero este es un tema interesante. Ahora vemos algunos de los votos, pero antes de eso, yo quería mencionarles con respecto a… aquí dije yo voy a decirles algo y se me fue. Bueno, veamos los votos entonces, después si me acuerdo se los digo. Vean que votos de la sala hay montones, ¿verdad? Porque hay muchísimos votos de la sala que hacen referencia al tema de restitución, pero hay algunos que son interesantes. Estos son votos viejos, ¿verdad? Hay votos más nuevos, con posiciones. Hemos ido como así, íbamos como así, subimos un poquito, nos quedamos así y volvimos a bajar y hemos estado como… Hay algunas cosas hemos avanzado, creo que la sala ha avanzado en algunos temas, en algún momento creímos que habíamos avanzado más y después retrocedimos otro poco. Depende del cliente mucho también. Vean, ahí hay un tema que hay diferentes temas que la sala ha tramitado. Hay un tema que es muy interesante, que es el tema que fue el tema de la nacionalidad, que fue un tema que la sala sostuvo, ¿verdad? Por mucho tiempo, en muchos votos, decía que si habían personas costarricenses involucradas, no se podía ordenar la restitución, ¿verdad? Porque se estaría violando la norma constitucional de que ningún costarricense puede ser obligado a salir fuera del país. Y entonces, y después cambió de criterio, ¿verdad? Entonces, fue interesante, ¿verdad? Porque ya esto lo habíamos sostenido en primera instancia, en segunda instancia, había sido un criterio que habíamos establecido diciendo que el criterio de la nacionalidad no podía ser un criterio para denegar la restitución primero porque el convenio era muy claro en decirlo, en expresarlo, y segundo porque la norma constitucional no hacía referencia a este tipo de supuestos, sino que la norma constitucional lo que hacía referencia era a un presupuesto por situaciones políticas, que era el tema de la extradición por temas políticos. Y entonces en ese contexto es que se da esa norma y se estaba aplicando mal. ¿Por qué? Porque el constituyente lo que dice es ningún costarricense puede ser castigado con la extradición, pero en este caso lo que estábamos haciendo era una tutela de derechos de la persona menor de edad al retornarla al lugar de residencia habitual. No era un castigo, por así decirlo, ¿verdad? Ni una pena de extrañamiento, sino que era el retorno al lugar de residencia habitual para garantizar sus derechos. Entonces habían dos temas ahí de por medio, ¿verdad?, que se estaban entremezclando y que se estaba haciendo entonces un enredo. Y la sala después aborda el tema y asume la segunda posición. Entonces vean que sobre esto hay 1000 cosas más que hablar. Estos son algunos de los votos, como les digo, y yo creo que con esto ya termino. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias.